Tras la creación de una aplicación de back office y la exposición de una cierta funcionalidad mediante una serie de servicios, eh, finalmente llegamos a la creación de una aplicación móvil que nos permita exponer una serie de herramientas para que en este caso nuestros trabajadores, nuestros eh, señores que se encargan de realizar la entrega de paquetes, pues se vean ayudados por los sistemas de información a la hora de realizar su trabajo. Entonces vamos a crear una pequeña aplicación que consuma los servicios que antes expusimos y que nos permita en este caso al trabajador, al mensajero, por un lado, llevar la cuenta de las operaciones que tiene que realizar y dos, geolocalizar el lugar donde al que tiene que llevar determinados elementos, determinados los paquetes e incluso su posición con referencia allí. De hecho, bueno, pues por una cuestión ya de tiempo, no llegamos a crear la integración con la propia ruta, ¿de acuerdo? Pero bueno, se podría hacer siguiendo pues un poco el mecanismo de trabajo que hemos seguido para el desarrollo de esta aplicación, llegar a crear una indicación de cómo llegar desde el lugar donde se encuentra el señor en un determinado momento, cómo llegar a un destino concreto, ¿no? Evidentemente, para la creación de esta aplicación vamos a utilizar FireMonkey. Lo vamos a utilizar porque, evidentemente, para desarrollar aplicaciones móviles es la única opción que tenemos dentro de RAD Studio, pero el hecho de que sea la única opción no significa ni mucho menos que sea mala. Como venimos diciendo, supone muchísimas ventajas, entre otras, bueno, pues la posibilidad de crear estilos nativos y de utilizar, perdón, estilos nativos que nos permitan crear aplicaciones que se integren sin fisuras con las aplicaciones que actualmente están disponibles en los dispositivos para los que desarrollamos, o incluso crear estilos personalizados que aporten un plus de originalidad, ¿de acuerdo? Pero en aquellas cosas que nosotros creemos necesitemos, no en lugares, digamos, donde en principio nosotros no deseemos, que nos permita crear aplicaciones realmente nativas con un rendimiento muy, digamos, importante, con, digamos, acceso a las APIs a bajo nivel y con un servicio de desarrollos, una serie de servicios de desarrollo muy avanzados y con un modelo de creación de aplicaciones y de uso de los diferentes componentes ya conocido, porque no deja de ser el que venimos usando durante muchos años en Delphi. Con un desarrollo visual que se ha mejorado mucho hasta el punto de crear bueno, pues un ámbito de desarrollo que nos permita trabajar con un dispositivo lo suficientemente bien integrado como para que no necesitemos luego hacer pruebas de adaptación del interface al dispositivo final, puesto que tenemos la posibilidad de utilizar perfiles precreados que ya encajan con los dispositivos más comunes del mercado o crear los nuestros propios bajo las especificaciones que estos tengan, aumentando el número de dispositivos que nosotros tenemos previstos en nuestro entorno de desarrollo. Tenemos también la posibilidad de utilizar un asistente, un wizard, para la creación de aplicaciones móviles, lo cual básicamente produce, un acercamiento al desarrollo móvil para aquellos desarrolladores nuevos en este contexto, ¿vale? Y por otro lado, la estandarización de la creación de aplicaciones, lo cual en la mayoría de los casos es bueno. Es verdad que hay veces que, bueno, pues crear aplicaciones que se salgan de los estándares pues nos retribuyen mucho, pero en el común de las aplicaciones utilizar estándares nos van a suponer una mayor facilidad por parte de los usuarios
de comprensión de nuestras aplicaciones, ya que atienden a los mismos mecanismos que el común de las aplicaciones, y al mismo tiempo una mayor facilidad de integración de los diferentes conceptos que, como ya veremos un poquito más adelante, no son idénticos a los que se pueden encontrar en aplicaciones de escritorio. Tenemos también, como decíamos, gestión de layout. Lo decíamos antes para el desarrollo de la aplicación de backoffice y lo decimos ahora, teniendo en cuenta que además, si hay versatilidad y si hay diferencia entre los diferentes dispositivos de escritorio, lo hay aún más en cuanto a los dispositivos móviles, encontrándonos sobre todo en el ámbito Android con dispositivos de todo tipo y color, con todo tipo de pantallas, con todo tipo de capacidades y a los cuales adaptarse pues puede llegar a ser complicado si no es porque disponemos de propiedades como el alignment, que nos permite consolidar diferentes controles a las diferentes aristas del contenedor, los anchors, que nos permiten establecer una relatividad en la posición de los diferentes controles según determinados vértices, o el form family, que nos permite establecer para qué lugar es adecuado o para qué tipo de dispositivo es adecuado un determinado formulario, a fin de que podamos crear formularios específicamente diseñados para diferentes entornos o al menos tamaño de dispositivos. Con una integración de los gestos más populares, teniendo en cuenta que además en FireMonkey tenemos dos tipos de integraciones. La integración, digamos, tradicional, que viene produciéndose en Delphi 2010, que ya en XE3 bueno, pues se produjo o se puso a disposición de los desarrolladores de FireMonkey, es decir, el Gesture Manager que se creó para Delphi 2010 también está disponible en FireMonkey y por tanto en desarrollo móvil, pero tenemos también una integración específica de todos los controles de dispositivos que permiten detectar los gestos más habituales dentro de lo que serían el elenco de gestos usados en las pantallas táctiles y que no hacen necesaria la inclusión del Gesture Manager, porque ya directamente están precreados. Estos gestos son el swipe, el tap, el pitch and zoom, el tap and hold y el double tap. Todos estos gestos se detectan específicamente por cada uno de los controles o se pueden detectar globalmente y nos permiten bueno, pues, hacer uso de estos elementos con una especificación digamos, personalizada en cada uno de estos controles. Tenemos también una API de sensores que se cristaliza en tres componentes de sensor. Esto es, tenemos tres componentes de arrastrar y soltar que nos permiten programar el GPS, el acelerómetro y el giróscopo, pero basados en una API mucho más extensa para el control de los diferentes sensores y de los diferentes dispositivos que puede tener un dispositivo, valga la redundancia. Tenemos también una serie de APIs para el control de los diferentes servicios móviles, destacando por encima de otros el centro de notificaciones, que nos permite, bueno, pues, integrarnos con ese centro de notificaciones que tienen los dispositivos móviles para, bueno, avisar de determinados eventos, pero que también en un determinado momento nos permite hacer uso de otro tipo de servicios, como por ejemplo puede ser el marcador telefónico o la agenda de teléfonos. Y además tenemos diferentes componentes que van a permitirnos el uso de bueno, diferentes dispositivos de una manera más sencilla. Por ejemplo, la cámara, siendo este componente muy útil no solo para tomar fotos, sino también para gestionar servicios relacionados como la resolución a la que se toman esas fotos, como el uso del flash o cosas similares. Con otro tipo de componentes como el Time Edit, que nos permite bueno, pues, editar o pedir al usuario una hora, cosa que, bueno, es un servicio nativo en Android y en iOS, pero que es un servicio bueno, pues, no disponible en Mac y en Windows, y se ha creado también para esos entornos.
Tenemos también un list view muy jarrado. El list view es sumamente importante, sobre todo para las aplicaciones basadas en teléfonos, donde la pantalla es muy limitada y no se pueden integrar grids, pues hacen las veces de un grid, hacen las veces de la muestra múltiple de datos, y se ha mejorado mucho con la integración de nuevos estilos, por ejemplo, para los estados de edición, con la posibilidad de detectar el swipe para, bueno, pues asociarlo al borrado de elementos, o, bueno, pues la facilidad de inclusión de diferentes elementos, no solo los marcadores que estábamos actualmente hasta ahora habituados a integrar en los list items, de forma que podamos no solo poner una flechita, sino también botones o iconos o cosas similares, ¿no? Tenemos también la imagen multiresolución, que nos permite asociar a un solo elemento image diferentes versiones de una misma imagen que son controladas por una propiedad de tipo resolución. Así, en función de la resolución que nosotros seleccionemos, se nos va a dar una versión del bitmap u otra, permitiéndonos una sensación de zoom, por decirlo de alguna manera, vinculada a esta imagen. Esto es un componente que se desarrolló para consumo interno. Los propios desarrolladores de embarcadero lo necesitaban para la tecnología de estilos basados en bitmap desarrollados para FireMonkey, que se incluyó en XE3, y que, dado que FireMonkey es una tecnología que soporta diferentes resoluciones, necesitaba que si se iban a crear estilos basados en bitmap, pues estos también tuvieran diferentes resoluciones. Entonces se creó este tipo de componente, se ha visto que es muy útil y se ha puesto en manos de los desarrolladores una versión fácil de integrar. Además tenemos, bueno, pues una amplia variedad de componentes que se integran con el desarrollo, pues y que estaban ya disponibles y que han sido en algunos casos mejorados y en otros, bueno, pues simplemente se conservan, como el web browser, el magnifier, la lupa, el T-Camera que mencionábamos antes, el ListBox y ListView, el switch, ¿de acuerdo? Progress bar, speed button y similares. Con todo esto podemos crear nuestra aplicación, pero antes de abordar esta tarea, tenemos que prestar un poco de atención a cómo abordar esta aplicación. Evidentemente, la mayoría de nosotros somos desarrolladores con mucho tiempo, ¿de acuerdo?, de desarrollo, y asociar la idea de, bueno, no saber cómo crear una aplicación quizá es un poco fuerte, pero sí que es verdad que muchos de nosotros, por estar siempre enfocados a la creación de aplicaciones de escritorio, tendemos a entender todo como aplicaciones de escritorio, y las aplicaciones móviles distan mucho de ser aplicaciones de escritorio. Entonces, cómo abordar correctamente el desarrollo móvil es una tarea en sí mismo, ¿no? Y básicamente debemos de prestar atención a los siguientes puntos. Primero, no intentar encajar experiencias de escritorio en móvil. No podemos integrar componentes de escritorio, no tenemos los mismos mecanismos de manipulación, no tenemos teclado ni tenemos ratón, y por otro lado tenemos normalmente la posibilidad de utilizar nuestro dedo como sistema de comunicación. Luego, nuestra manera de comunicarnos con el dispositivo es completamente diferente. Así que no intentemos crear la misma experiencia que en un escritorio. Así como el hecho de que en un escritorio la cantidad de información que podemos mostrar es mucho mayor. Tenemos que convertir la experiencia de usuario en una prioridad. ¿Por qué? Pues porque los usuarios están acostumbrados a tener esa sensación en las aplicaciones móviles. Y de hecho estamos en amplia competición con el resto de aplicaciones que están instaladas en el dispositivo. Muchos de nosotros pensaremos, no, mi aplicación hace lo que hace y las demás hacen lo que hacen. Sí, pero lo cierto y verdad es que si nuestra aplicación es mucho más incómoda que el resto de las aplicaciones, lo que conseguiremos crear en el usuario, la sensación que conseguiremos crear es la de pobre adaptación al entorno y finalmente amplia insatisfacción. No desperdiciar recursos, eso es también muy importante. Es importante en todos los entornos, pero especialmente en los dispositivos móviles, puesto que al depender de una batería podemos ocasionar la rápida pérdida de esta y por lo tanto, incomodidad del usuario al usar nuestra aplicación, ya que
el dispositivo es compartido con un montón de aplicaciones más y además con un montón de servicios más como el propio teléfono. Los usuarios no entenderían que nuestra aplicación los dejara incomunicados, ¿no? Entonces, intentar ser los más óptimos a la hora de crear aplicaciones es uno de nuestros puntos más importantes. No construir aplicaciones diferentes para plataformas diferentes, más que una obligatoriedad, es un deseo, en el sentido de que cuantas menos líneas de códigos tengamos, más consistente será nuestro código y más fácil de actualizar e incluso de rehacer si es que en algún momento lo necesitamos hacer. Y redoblar esfuerzos en la seguridad o al menos utilizar la seguridad que necesitemos. Si vamos a tener un entorno donde esta seguridad es necesaria, poderla integrar de manera sencilla, de manera eficiente y sin grandes costes. Algo que, por otro lado, suele ser muy habitual en estos procesos. Cuando se integra la seguridad y dado que estos procesos suelen ser bastante caros de desarrollar, pues suele ocurrir que nuestros costes se disparan o bien que no integramos toda la seguridad necesaria para que no se disparen estos costes.